Es usted de esos papás que no sabe cómo lidiar con los caprichos de su hijo y tiene $500,000 de sobra. Pues no se diga más y sumérjase en una aventura que jamás podrá olvidar. O a lo mejor sí. El Abismo Excursiones lo lleva hasta el fondo, donde podrá ver las ruinas del Titanic y quién sabe, hasta pueda conocer a Jack en persona. No lo piense más y haga sus reservas al 188-666 Engendro. Llama ya. Sujeto a naufragios, implosiones, términos y condiciones. Hoy en el caseto, viajes con ácidos y sin ácidos y el bonus track de la semana. Pero antes, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Los links están en la descripción en YouTube y en YouTube recuerden por favor una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos de nuevo al caseto. Mi nombre es Carlos, su MC. Escuchen esto, pues, cómo va, y se imaginarán, o traten de imaginarse dónde salió esta vaina. Báñate en el día oscuro, chispas limpias se zambullen fresco en la vía fluvial donde los bautizados se ahogan. Desnudo bajo el sol frío, respirando vida como el fuego. Pensé que era el único, pero eso era solo una mentira, porque lo escuché en el viento y lo vi en el cielo, y pensé que era el final, pensé que era el 4 de julio. Traigo a colación este tema musical porque así como en la vida hay gemas, 4 de julio, 4th of July del álbum Super Unknown de la banda Soundgarden, puede que antes haya escuchado esta gema musical en los 90s, cuando de nuevo la descubrí, empecé a ver sus matices y me sumergí como se sumerge Howard Ratner en el opal que lo lleva más allá de las estrellas. Así recorrí los rincones más densos de este tema en el jardín del sonido. Creo que Chris Cornell también lo vio así, porque en una entrevista en 1994, en el mes de abril, para la revista RIP, contó la historia de más o menos cómo salió la inspiración de esta canción. Cada uno de los conciertos que encontré y que logré ver donde la tocaban, él hacía la claridad de que no era una canción inspirada en el Día de la Independencia. Abro comillas. Una vez estaba tomando ácido y había voces a 10 pies detrás de mi cabeza. Todo el tiempo que estaba caminando estaban siempre hablando detrás de mí. De hecho, me hizo sentir. Esta experiencia la tuvo Chris Cornell bajo el efecto de los ácidos. ¿Qué tipo de ácidos? No sé. Si hongos. Quisiera creer que fue bajo los efectos del LSD. Digamos, fue lo que lo inspiró a él para escribir este temota, esta gema, que les voy a dejar ahí en el link, como siempre lo hago cuando hago referencia a algunas canciones, y esta canción que sirvió para inspirar el tema de hoy. No soy experto en el tema, solamente me gusta creer que hay cosas que pueden ayudarle a ciertas personas a llegar a ciertos estados mentales y me parece interesante. Nunca lo haría yo, pero me parece particular que un químico pueda hacer esto en la mente de un ser humano, y traté de buscar un par de datos interesantes alrededor de el LSD. Una de las preguntas comunes, creo yo, que le puede saltar a cualquiera de los que esté escuchando este caseto sería cuánto dura los viajes en ácido. Si existe una tabla, pues, o existe un promedio, y sí existe un promedio, y ese promedio también está, digamos, marcado por 3 fases. El promedio de un viaje en ácido está entre 6 y 12 horas, aunque depende de la persona, parece ser que puede extenderse aún más, pero digamos los efectos más vívidos, los efectos más fuertes, por decirlo así, pueden durar alrededor de 6 horas. Y hablamos de la etapa del inicio. La primera parte del viaje en ácido sería el inicio. A partir de los primeros 30 a 60 minutos es donde empieza esta parte. Algunas personas pueden empezar a sentir efectos rápido, otras personas pueden sentir los efectos un poco más, digamos, demorados, pero en general es más o menos entre 30 y 1 hora cuando empieza el viaje. El pico sería como la segunda fase, ocurre más o menos alrededor de 2 a 4 horas. Podría decirse que de la hora en que arranca a las 2 horas se intensifica, y desde la segunda hora hasta la cuarta podría ser, digamos, como las etapas más voladas, pues, por así decirlo, del viaje. Y las vainas que se pueden dar en este viaje, pues obviamente efectos psicodélicos muy intensos que pueden incluir alteraciones visuales, que es como lo más general que uno ha escuchado por testimonios, ha leído o ha visto alrededor de los viajes en ácido. Digamos que también puede haber una percepción en el espacio-tiempo, pueden haber cambios en ese punto. Esto
trae de pronto a la mesa o a la discusión, podría traer como una especie de teoría, no sé, alrededor del tiempo. Mucha gente dice que el tiempo es básicamente la percepción particular de cada uno. Hay gente que para ellos el tiempo es más largo, hay otras personas que hacen cosas en tiempos que uno no sería capaz, dependiendo pues también de sus capacidades, pero hay personas que sienten el tiempo de diferente manera y parece ser que hay gente que dice que el tiempo es muy particular y que el tiempo parece ser que es subjetivo, aunque pues está comprobado científicamente que el tiempo es uno y digamos tiene ese carácter lineal, pero con el LSD tiene esa particularidad que la persona en este viaje puede sentir que las cosas se demoran mucho, puede sentir que ha viajado por horas y realmente han pasado solo minutos o viceversa. De hecho hay gente que, por lo que yo he escuchado, viajan en ácidos y creen que pasaron horas y horas y horas en esos estados y resulta pues que no, o sea, la mente definitivamente sí se expande de una manera muy particular y eso es como lo que de pronto lo pone a uno a pensar y lo pone a uno cabezón, porque imagínate uno creer que pasó mucho tiempo y tener la sensación y la certeza de que pasó mucho tiempo cuando realmente no. Creería yo que es muy similar a los sueños, solo que diría yo pues que está uno en digamos despierto y consciente, por decirlo así. Y hay otra cosa que sí es muy clara, que es la sensibilidad a los estímulos externos. Las personas que están en este tipo de viaje y en esta fase que es el pico se vuelven muy sensibles, entonces ahí pueden entrar en unos estados de pronto a veces paranoicos y esa gente tiene que, por decirlo así, viajar con un acompañante que les esté, digamos, aterrizando las ideas y que esté tratando de calmarlos. La duración, el pico, como les decía, generalmente comienza a disminuir más o menos a las 6 horas, ahí empieza como a bajar y viene la tercera fase que sería la fase calm down. Yo creo que viene del inglés esta expresión, donde los efectos más intensos se van volviendo más suaves, va disminuyendo y algunas personas pueden experimentar este periodo de una manera más aletargada, pero generalmente es más o menos después de 6 horas, o sea que es un tiempo considerable el viaje. Con respecto a otras drogas, por decirlo así, los efectos de estas drogas son mucho más pesados, podría decirse, porque estar uno en un estado mental de estos por más de 4 horas, yo no me imagino cómo será eso, la verdad. Hay gente que lo hace y el interés del caseto con este tema no es crear una apología al uso de alucinógenos ni al uso del LSD, simplemente es dar unos datos que le parecen inquietantes y que le parecen particulares, digamos, esa fascinación que se ha tenido alrededor de este tipo de cosas, por el rock, por el cine, por la pintura, por la literatura, digámoslo así. Digamos que después de Calm Down ya podríamos estar hablando de que el efecto va a bajar, pero hay muchas personas que dicen, y yo escuché en algún momento, que había gente que hablaba de hasta 18 horas, casi hasta las 24. Obviamente eso también depende de la cantidad de LSD que se haya usado, también depende del organismo, depende de muchos factores. Hay personas que se les extiende demasiado el viaje, entonces prácticamente tiene que disponer usted de medio día o de un día completo, pues por decirlo así, las horas utilizables de un día, 12 horas para hacer este tipo de viajes. Pero digamos que no como el señor Chris Cornell, todo es placentero y todo es inspirador y todo es paz y amor, por decirlo así. Los viajes en LSD y este tipo de uso de sustancias tiene unos riesgos y pues sería bueno nombrarlos para de pronto aclarar un poco. Hay unos que yo no tenía claro, pero sí los había escuchado. Por ejemplo, una de las primeras cosas que habla acá dentro de lo que investigué son efectos impredecibles. El LSD afecta a cada individuo de manera diferente y los efectos pueden ser impredecibles y variar ampliamente. Esto significa que una persona puede tener una experiencia placentera y positiva en un viaje, mientras que otra persona puede experimentar una experiencia angustiante y negativa. Eso depende mucho de la persona y depende será la química y otras cosas. Reacciones psicológicas adversas sería otra de las, digamos, situaciones adversas que puede presentar con el uso del LSD. Puede desencadenar reacciones psicológicas adversas como ansiedad, paranoia, pánico o confusión. Las personas con antecedentes
de problemas de salud mental como trastornos de ansiedad, esquizofrenia, pueden ser especialmente susceptibles a reacciones negativas. Para que tengan eso en cuenta si lo van a hacer. Hay que estar en un estado idóneo de la mente, creería yo, aunque por esa parte impredecible del uso de esto es un poco complejo. Otra situación que sería el bad trip, como el mal viaje, es un término utilizado para describir una experiencia psicodélica intensamente negativa y aterradora. Puede causar miedo extremo, pánico y desesperación y puede ser difícil de manejar. Ahí, para los que de pronto han escuchado el término piloto, ahí es donde el piloto es el que toma las riendas y ayuda a esta persona que está teniendo este tipo de pánico, este tipo de experiencia aterradora, a volver, entre comillas, a tratar de percibir las cosas como un poco más calmadamente y no caer en eso, pero digamos es un riesgo. Y si uno se lo imagina de una manera, pues como era pragmática, de una manera real, yo no me imagino usted teniendo una experiencia aterradora con su mente llena de ácidos y sin poder, digamos, desintoxicarse en el momento para usted tratar de eliminar esas ideas de la cabeza o esas alucinaciones que esté teniendo. Entonces, la verdad es bastante inquietante saber esto. La verdad yo nunca lo haría por esa misma situación, que realmente puede que uno quede en esto y se pueden dar accidentes y lesiones, que sería otro de los riesgos al consumir LSD. Puede afectar la percepción y el juicio, la coordinación motora, lo que aumenta el riesgo de accidentes y lesiones durante un viaje. Las personas bajo efectos del LSD pueden tener dificultades para realizar tareas tan sencillas como caminar, o pueden ser más propensas a accidentes, y pues eso tiene como una gran lógica. Otra que yo no sabía y es bien particular son los flashbacks. En un momento inicial pensé que los flashbacks era dentro del viaje, que usted podía tener, digamos, algún tipo de recuerdos, no sé, vainas que se le vinieran a la mente, episodios trágicos particulares, no sé, y en ese momento usted entrar en pánico y en todo este tipo de reacciones adversas. Pero no, los flashbacks de los viajes en ácido que algunas personas pueden experimentar, que son recurrencias inesperadas y temporales de efectos visuales y perceptuales similares a los del viaje original. Estos flashbacks pueden ocurrir días, semanas o incluso meses después de haber consumido LSD. Podría uno decir que quedan como esas imágenes residuales allí, y en cualquier momento, pasado el tiempo, sin necesidad de estar bajo el efecto del ácido, puede usted en algún momento estar en la calle o no sé dónde diablos y que le pase uno de estos flashbacks, que se le venga la imagen, no sé, esté entre usted pues como en otra realidad. La verdad, yo no me imagino también teniendo este tipo de reacciones y uno no querer, y uno estando pues en medio de su tranquilidad y tener que vivir este tipo de situaciones. La verdad, pues uy, no, qué artera. De verdad me estoy desanimando. No, yo creo que esto nunca, no lo hice de joven, no lo haría ahorita. Esto es una boleta. Realmente, aunque hay gente que los ha consumido y dicen que es chévere, que es bueno, que hay gente que dice que es pues benéfico, hay gente que dice que les ha ayudado a manejar cierto tipo de cosas, pero realmente por lo que estoy viendo acá no estaría pues como en posición de decir, uy, sí, yo lo haría, la verdad. Otra, y digamos la última situación que se puede presentar, es el potencial abuso, aunque es muy raro. Digamos, el LSD no es adictivo físicamente, pero algunas personas pueden empezar a desarrollar un patrón de abuso y consumo compulsivo. El uso frecuente o excesivo de LSD puede afectar negativamente la salud mental y el bienestar general de una persona. Hay drogas que son súper dañinas, pero estas drogas creo yo que alteran tanto la composición química del cerebro para que uno vea, escuche vainas raras. Yo creo que pues eso no puede ser para nada bueno, la verdad, estar abusando de eso. Yo creería que una persona que abuse de eso llegará a un punto en que ya no haya retorno. Porque como pensándolo con lo de los flashbacks, si uno empieza, digamos, a minar tanto a llenar tanto el organismo o el cerebro de estos químicos, y si aún así le generan a uno flashback o visiones sin estar bajo el efecto de ellos, entonces creería yo que empieza a cargar tanto el sistema que ya en algún momento puede estar usted todo el tiempo alucinando. No sé, se me ocurre una situación así, y creo que ha habido casos. Yo conocí el caso de una persona, que lo he hecho varias veces en el podcast, que tristemente, según lo que contaban testigos que lo habían conocido antes de yo conocerlo, me contaban que el man era un man normal, pero en su momento tuvo viaje, no sé si fue LSD o hongos, y el tipo ya se perdió en el mundo. Definitivamente ya no era una persona ya que no estaba aquí.
digamos, no estaba sincronizado o no estaba sintonizado en la misma frecuencia radial. Parece ser que fue por el uso, no sé si el abuso de los ácidos, pero sí le trajo esta consecuencia al personaje. Podría decirse que es algo riesgoso. Este podcast no es una clase pues como de no uses drogas, mantén el camino correcto, ya cada cual hace lo que quiere y digamos simplemente está dando como una información realmente hablando sobre un tema en particular. Ni apología, ni castigo, ni condenación a ese tipo de cosas. Pero es importante recordar que la percepción de los riesgos y la experiencia de un viaje en ácido puede ser muy subjetiva y depende del estado emocional y mental de la persona, así como del ambiente en el que la persona realice el consumo de este. Si bien algunas personas pueden tener experiencias positivas y beneficios terapéuticos con el uso del LSD, siempre es recomendable buscar información precisa, asesoramiento profesional y considerar los riesgos y beneficios de decidir sobre cualquier tipo de experiencia psicodélica, para que tengan muy en cuenta eso. Como todo en la vida tiene dos caras, hay la cara negativa, entre comillas, porque lo negativo es muy subjetivo y este tipo de conceptos son muy subjetivos. Hay unas personas que estos tipos de riesgos les puede parecer normales o buenos, digámoslo así, pero digamos que vamos a ver el lado positivo, entre comillas, del uso de los ácidos. Digamos que no todo es malo. Y entre las primeras cosas que encontré es lo que hablaba al final, que hay muchas personas que le puede ayudar para el crecimiento personal. Muchas personas informan que los viajes en ácido les permiten reflexionar sobre su vida y sus problemas de manera más profunda, pueden llevar a una mayor autoconciencia y autoconocimiento, lo que a su vez puede facilitar el crecimiento personal y el desarrollo emocional, que creo que eso es muy similar a lo que hacen las personas que hacen estos tours de la ayahuasca, del peyote, no sé, este otro tipo de cosas, aunque hay gente que ha tenido experiencias adversas, pero mucha gente lo ve como algo pues como para conectarse con sus miedos internos, y hay gente que dice que le ha ayudado bastante. Creería yo que eso se puede hacer una vez en la vida, 2 veces. Yo no lo haría, pero pues a la gente que le interese de pronto tratar como de lidiar con esos demonios internos, pues están ese tipo de cosas como creo que el peyote es uno, el ayahuasca, se me olvida, no me recuerdo cuál es la otra sustancia que utilizan los taitas. Otro aspecto puede ser la ampliación de la perspectiva. El LSD puede alterar la percepción y la conciencia, lo que puede permitir a la persona ver el mundo desde una perspectiva más amplia y menos restrictiva. Esto puede ayudar a romper patrones de pensamiento rígidos y abrir la mente a nuevas ideas y nuevas posibilidades. Es una de las opciones que se pueden tener en cuenta para las personas que son psicorrígidas. Les puede ayudar a, digamos, ver el mundo desde otra perspectiva. Otra cosa benéfica del uso del LSD, el alivio del estrés y la ansiedad. Algunas investigaciones han sugerido que los psicodélicos, incluidos el LSD, pueden tener efectos terapéuticos en personas que sufren de estrés y ansiedad. Los viajes en ácido pueden ayudar a reducir la ansiedad y la depresión a corto plazo y proporcionar una sensación de calma y serenidad. Cambios en la percepción del tiempo. Durante un viaje en ácido, el sentido del tiempo puede distorsionarse, lo que decíamos ahorita. Puede permitir una experiencia de tiempo más lenta o más rápida. Esto puede llevar a una sensación de estar más presente en el momento y una mayor apreciación de lo que lo rodea. Yo creo que las situaciones o de los beneficios, los mayores beneficios pues para una persona que no tenga que una necesidad terapéutica, sino que sea simplemente de uso pues como recreativo y como para este tipo de fines, creería yo que es esa percepción del tiempo. Sería muy interesante usarlo por eso en particular. La clásica, la que hemos escuchado siempre, la estimulación creativa. Algunas personas han informado que los viajes en ácido pueden estimular su creación y mejorar la apreciación del arte y la música. Mucha gente dice que escuchar música, ver películas, ver pinturas, ayuda a expandir pues como la mente, ayuda a percibir las cosas de manera distinta. Hay gente que cuenta que puede ver la música hecha imágenes, simplemente los sentidos se ponen de tal manera que puede uno ver colores y todo. Entonces hay mucha gente que dice que es muy bacano escuchar música y me imagino yo que ver arte bajo los efectos del LSD, pero todo bien controlado, como lo hemos dicho hasta el momento. El LSD puede llevar a percepciones sensoriales intensificadas y una mayor conexión emocional con la música y las experiencias artísticas. Otro de los beneficios podría ser la parte terapéutica o los potenciales usos terapéuticos del LSD. Algunos estudios preliminares sugieren que el LSD podría tener aplicaciones terapéuticas para el tratamiento de ciertos trastornos de salud mental, como el trastorno por
estrés postraumático y la depresión. Sin embargo, la investigación en esta área es aún limitada y necesita más estudios. Mucha gente aduce, y mucha gente, como uno de los personajes que les voy a hablar un poquito más adelante, aducen que el uso del LSD puede ayudar a todo este tipo de patologías, por decirlo así, mentales, pero pues podemos decir, sin afirmar que eso es totalmente cierto, pero es muy sospechoso que las farmacéuticas, digamos, no hagan este tipo de ensayos y no sé, no traten como de buscar alternativas a este tipo de enfermedades mentales que son pues como tan generales en la población. Diría uno que hay intereses económicos de por medio y es particular porque, bueno, eso es uno de los tratamientos más costosos, los tratamientos para las personas que tienen enfermedades mentales, pero para este tipo de cosas que son casos como esto, el estrés postraumático, la depresión. Claro que todos esos tipos de afecciones mentales tienen su importancia, ¿no? No es quitarle la importancia a una u otra. Pero parece ser que muchos de estas enfermedades no están cubiertas por los planes de salud del Estado. Por ejemplo, en Colombia es muy difícil. Creo que actualmente ya las EPS les obligaron a esto, pero mucho tiempo pasó para que las EPS cubrieran estos medicamentos y todo ese tipo de tratamientos para estas personas, porque antes no era así. Entonces, eso caía sobre la familia y por eso es que de pronto uno ve casos de familias que definitivamente económicamente es un desgaste y emocionalmente otro desgaste peor. Entonces muchas familias lo que hacían era darle la espalda a estas personas y son esos casos que uno ve tristemente en la calle de personas que no tienen como esta conexión con la realidad, por decirlo así. Son personas que fueron abandonadas por falta de muchas cosas de ciertas familias, ¿no? No es de juzgar a las familias que hagan esto. Difícil, pero en ese sentido uno diría pues que el Estado debería estar como más pendiente de eso y creería yo que Colombia y en el mundo hay demasiada gente con problemas de este tipo, sino que eso no se visualiza, eso como que siempre se mantiene bajo cuerda, no sé, es como algo que meten debajo del tapete y no le dan como ese tratamiento y como esa importancia, y es algo súper importante. Y además bien jodido porque las enfermedades psiquiátricas pues no tienen cura, unas, ¿no? Pero la gran mayoría. Podríamos mirar unos viajes famosos. Hay unos que son viajes, hay otros que son datos anecdóticos, pero hacen parte como de esa cultura de los ácidos, por decirlo así. El primer viaje que está registrado en LSD, porque obviamente pues las culturas antiguas siempre han utilizado, y digamos las tribus, no sé, el ser humano siempre ha utilizado formas para llegar a estados mentales y de conciencia diferentes, y eso lo han hecho por miles de años, millones de años, creería yo. El ser humano está tratando de buscar esa conexión, será pues como con ellos mismos y con el universo. El primer viaje dateado, les decía, Albert Hofmann, el primer viaje en ácido, y diría uno de los más famosos porque Albert Hofmann fue el químico suizo que descubrió el LSD en 1943. El 19 de abril de 1943 realizó la primera autoexperimentación consumiendo una pequeña dosis de LSD, lo que resultó en el primer viaje documentado, como les decía. Esta experiencia impactante lo llevó a continuar investigando los efectos de la sustancia y su potencial. Una pregunta que en este momento podría uno estarse haciendo es ¿qué significa LSD? Dietilamida de ácido lisérgico. Como les decía, Albert Hofmann fue el que lo descubrió en el 43. Otro, digamos, viaje podría decirse fue el que hizo Timothy Leary. Timothy Leary fue un psicólogo y profesor de Harvard. Él se convirtió pues en un defensor influyente de los viajes en ácido y su potencial para la expansión de la conciencia y el crecimiento personal. Él hizo muy famosa una frasecilla que dice en inglés turn on, tune in, enciéndete, sintoniza, y se convirtió en ese eslogan, digamos, de la psicodelia de los años 60. Leary realizó múltiples viajes en ácido a lo largo de su vida y se convirtió en una figura prominente en la cultura psicodélica. Yo creería que Timothy Leary es como el, digámoslo así, el representante más célebre de la psicodelia, pues digamos como uno de los catedráticos y una persona pues como eminente en ese sentido. Obviamente hubo otros, pero digamos que al nivel, digamos, académico, este señor hace parte de esa historia, y pues su viaje en la defensa
extensa del uso del LSD podría decirse. Me imagino que tuvo muchísimos viajes. Otro dato interesante podría ser yo creería que sería uno de los viajes colectivos más grandes y fue pues en el Festival de Woodstock celebrado en 1969 en Bethel, Nueva York. Alrededor de 400,000 personas estuvieron en ese festival de música. La música que se tocó en ese festival, pues todos eran grupos de rock psicodélico, habían unos de blues, ¿cierto? Pero digamos que todo el mundo en ese momento yo creo que estaba volando en LSD. Yo creo que la persona que vio ese negocio de ir a venderle LSD a todos esos hippies allá en ese campo se hizo el agosto. Este festival tiene una particularidad que arrancó como un festival de rock pago, pero por esa cultura pues como de paz y amor diría yo, y como que todo social, todo en comunidad, pues todo el mundo empezó a saltarse la valla y terminaron colándose 400,000 personas. No sé cuántos habrán pagado, me imagino yo que pocos, la verdad. Es una vaina gigante hablar de 400,000 personas, la población de una ciudad intermedia. Uy, es una locura. Otro viaje podría decirse, otro viajero, hablemos de viajeros de LSD, el señor Steve Jobs, cofundador de Apple, mencionó que en varias ocasiones había experimentado con LSD pues en su juventud. El man es californiano, lo más obvio. No sé si el tipo vivió esa época de los hippies, estaba muy pequeño cuando eso, pero sí le habrá tocado los papás, sí habrá sido parte de esa influencia, porque el man es de San Francisco, imagínense pues casi nada. Y él dice que fue una experiencia significativa. Jobs afirmó que el LSD lo ayudó a expandir su mente y a ser más creativo en su trabajo. Aunque no se considera un viaje nacido famoso en el sentido tradicional, la influencia de Jobs en la tecnología y la cultura moderna le da notoriedad a su experiencia, ¿cierto? No podemos negar la influencia de este personaje en la cultura, de las cosas que nosotros usamos en este momento para comunicarnos, para entretenernos, parten de la genialidad de este personaje. Y dice que el LSD les ayudó mucho. Ojo, no es que usted por usar LSD va a ser más creativo. La creatividad está adentro y hay que desarrollarla de otras maneras, de una manera consciente, y un montón de disciplina y otro montón de factores, porque yo consumo LSD y voy a ser automáticamente creativo y se me van a ocurrir ideas geniales. No creería yo que pase eso. Para que lo tengan en cuenta, es un podcast que está tratando de sacar a los niños de las drogas. No, mentira, es pues simplemente dar una apreciación de lo que es el uso irresponsable de las cosas. No es que usarlas le va a dar a uno la capacidad de ser mejor en algo. Otro viaje, sí yo me quedé pues como en las nubes. No sé quién es Gary Grant, el famoso actor conocido por papeles clásicos de Hollywood. También experimentó con el LSD en la década de 1950 y 1960. Bajo supervisión médica lo hizo. Grant habló abiertamente sobre cómo el LSD lo había ayudado a abordar temas emocionales y personales en su vida y a mejorar su salud mental. Estos son casos pues aislados. No le han hecho como el suficiente estudio, no se han percatado pues alrededor de eso. En este momento voy a darles el dato si el LSD es ilegal en Colombia en este momento. Efectivamente, sí, el LSD es ilegal. El LSD es una sustancia que figura en la lista número 1 de la ley de sustancias controladas. Las sustancias de la lista, entre ellas la heroína y la MDMA, tienen gran potencial de abuso y no tienen finalidad médica legítima alguna. Oiga, pues, entonces estamos hablando de algo aquí que es ilegal, pero bueno, yo creo que está dentro del derecho a la libertad de expresión. Peco de podía usar. No, me imagino que no. Mentira, no, yo sabía que no. Quería confirmar que sí era ilegal en Colombia. Entonces, mucho cuidado, muchachos. Díganle no a las drogas. Otros datos interesantes de el LSD. Yo diría que las prohibiciones y las restricciones, digamos, a medida que crecía la preocupación sobre los efectos del LSD y su uso recreativo, el gobierno de Estados Unidos y otros países comenzaron a imponer restricciones y prohibiciones sobre la sustancia en la década de 1960. Esto marcó el final de la investigación terapéutica legítima con LSD y contribuyó a su estigmatización. Podría o no pensar, no sé. Esto suena raro, porque digamos que si se puede usar de una manera controlada, yo no sé, es como las prohibiciones que le dan a todas estas vainas que pueden ser adictivas, le pueden gustar al ser humano. Digamos, si una droga le puede ayudar a una persona o a una comunidad, porque si una persona, digamos, se puede ayudar con esto para ser mejor ser humano, digamos, mentalmente, pues va a tener unos efectos positivos en la comunidad. Entonces no entiendo, ciertas naciones o Estados Unidos empiezan a estigmatizar estas vainas. Todas esas medicinas o drogas, por decirlo así, fueron satanizadas y fueron tratadas como ilegales. La marihuana también era legal, era de uso normal antes de que los gringos dijeran
no, esto es malo. Creería yo pues que el perico nació como algo así, bueno, la cocaína, no sé, como algo que podía ser un sustituto de la cafeína, no sé, no. Pero es muy, muy sospechoso que algo puede servirle a la humanidad, ayudarle en sus cuestiones de sanidad mental. Se ha visto como algo peligroso, no sé. Es muy raro eso, muy raro eso. Se cuenta que los gobiernos quieren que uno esté bien, es muy raro a veces. Eso es como muy sospechoso, extremadamente sospechoso. Otro dato de la investigación contemporánea, aunque la investigación científica sobre los efectos terapéuticos del LSD se detuvo durante muchas décadas, en los últimos años ha habido un renovado interés en explorar su potencial en el tratamiento de afecciones como la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Algunos estudios preliminares han mostrado resultados prometedores, pero se necesita más investigación. No creo que vayan a gastarle más tiempo a esto, no sé. Parece ser lo que le puede servir a la humanidad siempre es tratado como algo nocivo. Es algo bien sospechoso, es algo que lo pone a pensar a uno, ¿no? Porque siempre que algo parece ser que es bueno para la humanidad, lo satanizan, lo descalifican, lo tratan como de demonizar. Muy raro eso. Otro dato, pues, interesante de el LSD es la influencia en la cultura pop. Es innegable. El LSD ha tenido un impacto duradero en la cultura pop, influyendo en la música, lo que les decía, el arte y la literatura. Bandas como The Beatles, que es la banda que viene como bonus track de este podcast con su álbum El Yellow Submarine, que por lo que ya he ido leyendo dicen que es un álbum claramente creado a partir del uso de estas sustancias de manera controlada y digamos tratando de utilizarlo para crear algo de una manera por decirlo así consciente de lo que se quiere hacer con algo, no simplemente volverse una nada y empezar a viajar. Simplemente creo yo que los Beatles pensaron en esta experimentación y ellos estaban en ese periodo cuando crearon el Yellow Submarine, estaban en ese periodo todo psicodélico. Ellos entraron allí. Eso es una de las cosas bonitas de los Beatles, que los Beatles hacen como ese tipo de viaje, ¿no? Del pop británico y empezaron por otros géneros. Eso es lo que los hace también muy grandes. Otros artistas como Salvador Dalí, imagínense, exploraron la creatividad bajo la influencia del LSD. Esa no me la sabía. Si uno recuerda la pintura de Dalí, se puede dar cuenta que sí, el hombre puede haber estado en muchos casos cuando pintó, cuando se le ocurrieron las ideas, así como Chris Cornell vio ciertas cosas que no estaban allí, pero le ayudaron a inspirarse en esa vivencia para escribir una de las mejores canciones, yo creo, de Soundgarden. Salvador Dalí yo creo que también lo hizo. Esto dejó pues una huella en la producción artística. Me imagino yo que pueden haber muchísimos más datos interesantes alrededor del LSD, preguntas mucho más profundas alrededor del LSD. Sin embargo, esto fue pues más o menos lo que a mí me interesó saber sobre el LSD. Con el paso del tiempo podrán investigar aún más cosas alrededor de esta sustancia, pero por el momento esto es lo que les traigo al caseto. Recuerden los psicodélicos que están por ahí, un saludo, personas que de pronto han usado este tipo de sustancias. Si tienen de pronto alguna experiencia ahí que puedan poner en los comentarios, sería interesante, no sé, háganlo de manera anónima. Bueno, igual tienen nada que esconder, pues tampoco es el fin del mundo ni la idea de satanizar esto. Si les pasó, puede ser interesante escuchar su experiencia y su viaje, cómo fue. Si llegaron hasta este punto, darle me gusta, compartirlo, suscribirse. No se pierdan el bonus track que va a estar muy interesante, mostrándoles como siempre un CD en físico de este álbum tan icónico de los Beatles y que tiene mucho que ver con este capítulo del caseto. No siendo más, hasta el próximo caseto. Si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil gracias por haber escuchado el caseto. Hasta el próximo capítulo.